Hola a todos, bienvenidos de nuevo al comentario semanal de divisas en forexperiences.com. Vamos a ver cómo han evolucionado los mercados esta semana, una semana en que ha habido, pues bueno, digamos una cierta revalorización del dólar, supongo que también influida directamente por la importante reunión de la Fed que va a tener lugar pues esta semana en la que vamos a entrar en pocas horas. Sin duda el titular para esta semana es que bueno, parece que esta vez sí que todo está a punto para que esta señora, para que Janet Yellen pues dé luz verde, o bueno, el comité de gobierno, la FOM, pero visualizado en Janet Yellen pues dé luz verde a la subida de tipos en Estados Unidos. Parece que esta semana sí que podemos ver esta tan anunciada subida de tipos. Aunque la situación en Estados Unidos tiene aún sus puntos oscuros, tiene sus lagunas, pero en general parece que todo el contexto va a favorecer que se produzca este movimiento de inversión en la política de tipos de interés de la Reserva Federal, y por lo tanto pues finalizará este largo periodo de estímulos económicos a los que se ha visto sometido la economía USA. El mercado pues está afrontando esto de una forma dispar. Respecto al euro dólar, vamos a ver cómo pues esta semana ha habido una senda de recuperación. Hemos visto un impulso bastante potente que nos ya lleva a niveles de 1,10 dólares. Había mucha gente que anunciaba la paridad en diciembre, en finales de año, o incluso por debajo de la paridad. Estamos a prácticamente mitad de diciembre y tenemos al euro dólar en 1,10. Nosotros ya dijimos que no veíamos tan factible, tan fácil que el par llegara a la paridad, incluso por debajo, por diversas razones que hemos explicado en múltiples ocasiones. Futuro inmediato, pues bueno, veremos. Todo depende de la reunión del día 16, todo depende de la decisión de la Fed. Si la Fed no llega a subir tipos, va a haber una sacudida seguramente en el mercado y veremos correcciones de gente que ya había descontado esta subida. Si se produce la subida como digamos es de esperar, pues el impacto puede ser menor porque ya estará más o menos descontado, pero todo dependerá de la decisión de la Fed, incluso no solo de la decisión sino de su justificación posterior en rueda de prensa. Vamos a ver también en la libra dólar cómo se ha experimentado una revalorización, al igual que el cruce del euro dólar. Esto lo ha aprovechado la moneda británica para recuperar posiciones. La tenemos en niveles de 1,52, aunque sigue dentro de esta zona lateral de largo plazo. El dólar yen ha visto como la moneda norteamericana retrocedía y por lo tanto pues se ha anulado, digamos, se ha desactivado ese posible ataque a la zona de máximos de 125 yenes, y seguimos pues en esa zona de consolidación entre los 123 125. Respecto al oro, lo tenemos en un lateral de los 1070 dólares. A mediados de semana lo vimos en un pico en 1084, pero aparte de este momento puntual, el resto de la semana lo hemos visto en una zona lateral muy tranquila. Y la excepción un poco es el dólar australiano, con el cruce del dólar australiano con el dólar, porque ni con buenos datos de desempleo de Australia el dólar australiano es capaz de remontar. Tuvo unos datos de desempleo bastante buenos, con una tasa 2 décimas superior a la esperada, o sea, una tasa de desempleo 2 décimas menor a la esperada, por lo tanto buenas noticias para el dólar australiano, pero aún así no ha conseguido revertir, aunque sea de forma temporal, esta tendencia bajista. Por lo tanto creemos que es un hecho bastante significativo en este caso. Y como activo de la semana no podía ser de otra manera. Esta semana vamos a trabajar sobre el S&P 500. Una semana que nos ha marcado unos descensos claros en la cotización. Ha habido una semana claramente bajista. Nos preguntamos si esto pues es mirando la reunión del miércoles de la Fed y ya descontando esa subida de tipos. Esto nos deja una estructura peligrosa en el S&P, con una zona de techo redondeado bastante por encima y con un descenso que nos deja por debajo de las medias móviles
que eran directrices del movimiento alcista. Por lo tanto, mucha precaución porque podemos ver descensos importantes en el caso pues que la Fed, digamos, confirme esa subida de tipos. Veremos si realmente es eso, que el mercado ya está descontando este movimiento o vuelve a descontar este movimiento, o si realmente pues hay otras causas, ¿no? Podríamos ahora también examinar temas de resultados empresariales, etcétera, etcétera, pero yo creo que el mercado ahora mismo se está moviendo más por los movimientos de bancos centrales que por otra cosa. Bien, pues ya tenemos en pantalla el euro dólar en corto plazo, en 15 minutos. Podemos ver aquí un gráfico donde vemos todo el desarrollo de la sesión semanal, ¿vale? Y vemos claramente cómo ha habido un mínimo en esta zona de 1,08 a principios de semana, y a partir de ahí hemos visto pues cómo el par ha ido recuperando posiciones con un máximo en 1,10,365, 1,10365. Luego parece que el par pues ha tomado un descanso en esta tendencia, pero sigue la tendencia plenamente vigente, no habiendo roto su directriz, y a pesar de que vemos aquí un máximo inferior, pues bueno, debemos estar atentos a ver al próximo movimiento que se produce en el par. Cierra en niveles prácticamente de 1,10. Si vemos más en el largo plazo, pues vemos, como indicamos la semana pasada, esta figura de cuña que nos está formando aquí, y vemos cómo pues bueno, entra dentro de la, digamos, normalidad este segundo ascenso, segunda semana, sesión semanal con ascenso con ascensos, ¿no? Segunda semana consecutiva con ascensos, debido a que bueno, se encuentra en esta zona y por lo tanto está desarrollando ahora un movimiento que va desde la zona inferior de este canal posiblemente a la zona superior. Si esto no se rompe, si esta tendencia no se rompe, pues bueno, podemos ver en 2-3 semanas a principios de este año que viene niveles de 1,12, 1,13, y más teniendo en cuenta pues que va a haber bueno, subida de tipos seguramente en Estados Unidos. Veremos cómo se interpreta esta subida de tipos, ¿no? En principio, por temas de carry trade, por temas de tipos de interés, debería haber un desplazamiento de flujos hacia la moneda norteamericana, pero veremos a ver también cómo evalúa el mercado el impacto que va a tener estas medidas de estímulo, esta retirada de estas medidas de estímulo. Recordemos que no estamos ante una situación convencional. No estamos ante una situación normal de cambio de ciclo económico en el que lo que se produce es una subida de tipos para evitar que la inflación se dispare, sino que aquí en cierta manera es así, pero existe un factor que distorsiona enormemente todos los planteamientos, un factor que no había estado antes nunca, que es este factor del QE, ¿no? Que es este factor de esta inyección de liquidez. Entonces esta inyección de liquidez, evidentemente su retirada provoca un efecto en los mercados, sobre todo los mercados de renta variable. Por lo tanto, esa variable también hay que meterla en la ecuación, y entonces el hecho tan lógico que era suponer que ante una subida de tipos una moneda subía, pues puede ser que en este caso no sea del todo así. Por eso decimos que hay que actuar con precaución, hay que ver cómo reaccionan los mercados, porque es una situación nueva, y veremos a ver cómo encajan esta retirada de medidas de estímulo. Teniendo en cuenta este factor, pues bueno, analizaremos con detalle cualquier movimiento que se produzca, pero debemos tener en cuenta que nos podemos encontrar ante una situación en que el euro suba con una subida de tipos en Estados Unidos. Veremos lo que pasa. Si se produce esta hipótesis, si esta hipótesis se confirma, pues bueno, podríamos ver al euro niveles de 1,12, fácilmente 1,13, porque mientras no supere estos niveles próximos a los 1,14, entraría dentro de la lógica del análisis técnico que veamos el euro en estos niveles, llegaría hasta aquí, hasta encontrar esta zona de contención. Por lo tanto, mucha precaución esta semana, porque podríamos ver nuevos aumentos en el euro dólar, o quizás al contrario, insisto, dependiendo del criterio con que lo interprete el mercado y dependiendo de múltiples variables. Nos encontramos ante un escenario con muchas variables. Veremos lo que hace Janet Yellen, lo que decide la Fed, cómo lo justifica en rueda de prensa, y veremos cómo lo lee el mercado posteriormente, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Respecto a la libra dólar, pues bueno, vemos una semana en la que ha habido una fuerte consolidación, y esta debilidad temporal del dólar que se ha producido esta semana pues ha sido aprovechado por los operadores, y realmente hemos visto cómo se generaba un impulso alcista hasta niveles prácticamente de 1,53. Si miramos en el largo plazo, pues bueno, tenemos una libra dólar acercándonos un poco más, que está en una zona relativamente tranquila, una zona lateral, sigue manteniendo esta tendencia de largo plazo,
y no hay muchas noticias más al respecto. En lo que se refiere al largo plazo, la libra dólar últimamente está difícil de operar en el largo plazo. En el corto sí que podemos ver algunas oportunidades. De hecho, nosotros hemos operado en alguna de estos puntos esta semana, pero vamos, realmente en el largo plazo poco se tiene que decir y debemos fijarnos prácticamente en este momento en el corto plazo y ver cómo reacciona. Por ahora los movimientos, pues como nos tiene más o menos acostumbrados, pues son bastante semejantes a los que se produce en el euro dólar. Ya hemos visto un poco el largo plazo, que no hay mucho que decir sobre la libra dólar, o sea que vamos a pasar al yen. Un yen que con la debilidad del dólar de esta semana pues ha visto abortado un poco ese ataque, digamos, a los 125 yenes. Yo creo que la debilidad del dólar de esta semana ha venido a rematar un poco lo que hizo de forma indirecta la reunión del BCE de la semana anterior. Nos marcó un máximo a principios de la semana que no logra superar el punto anterior a la rueda de prensa de Mario Draghi, que también afectó este par de forma indirecta, y por lo tanto pues hemos visto un fuerte retroceso, una retirada de posiciones y una caída que nos lleva hasta niveles de 120,90, es decir, pues bueno, una caída importante que nos aleja de esta zona de máximos y que incluso pues nos deja ahora mismo pues un impulso bajista, pues cuyo impacto deberemos evaluar, sobre todo si nos llega esta semana que viene a niveles de 119,52, es decir, estamos a prácticamente 100 pips de ver cómo el par llega a una zona pues de contacto ciertamente interesante, como podemos ver aquí. Vamos a ampliar un poco esto y lo veremos con más detalle, ¿vale? A ver si somos capaces. Exacto, ¿vale? Bueno, veremos a ver qué pasa esta semana que viene, porque bueno, pues el momento es interesante, porque podríamos ver además, fijaos como aquí, estas son las maravillas a veces del análisis técnico. Vamos a alargar aquí, fantásticamente bien. Nos deja un nivel, lo que habíamos hablado muchas veces, ¿no? Un nivel ligeramente inferior al 120, es un nivel donde el par ha desarrollado una de esas consolidaciones en el largo plazo, en el semanal, que nos tiene tan acostumbrados. ¿Vale? Y esta consolidación es el punto medio, el punto de pivote, digamos, alrededor del cual pues el PA ha desarrollado gran parte de la actividad este año, ¿no? Y desde el cual ha siempre generado nuevos movimientos alcistas, intentando romper sus máximos. En esta ocasión podríamos ver cómo el par pues retrocede otra vez para buscar apoyo y buscar, digamos, refuerzos. Los alcistas van a buscar refuerzos a esta zona, pero cuidado, porque si esta zona se rompe, bueno, pues podríamos ver algún retroceso contundente. Si esto lo juntamos, pensamos en global y lo juntamos con la reunión de la FED de esta semana, pues bueno, debería tenernos con los ojos bien abiertos. Esto referido al largo plazo en el dólar yen. Vamos con el dólar australiano. Dólar australiano, que esta semana hemos visto como pues teníamos buenas noticias de tasa de desempleo, pero a pesar de eso pues solo llegó a 0,73, que esto es un nivel inferior prácticamente a la apertura semanal. Por lo tanto, lo que hizo fue descontar o bueno, compensar toda la caída de la primera parte de la sesión semanal, pero luego hemos visto cómo volvía a caer otra vez y nos vuelve a dejar en mínimos, muy sintomático, ¿vale? Niveles de 0,7190. Realmente este es un movimiento que creo expresa perfectamente lo que se está produciendo en el par. Sigue habiendo una tendencia bajista, no nos escapamos de ahí y veremos a ver lo que sucede, pero claro, con unas noticias tan buenas de paro, que el par ni tan solo sea capaz de romper un poco algún nivel, digamos, relativamente importante en el medio largo plazo, pues nos hace pensar que realmente los bajistas aquí tienen recorrido aún
para largo, ¿no? Vemos aquí en el largo plazo, pues bueno, como el par, digamos, pese a que ha tenido alguna zona de consolidación, una pequeña zona remontada, pero lo vemos pues en este momento mirando hacia abajo, y atención al nivel, pues este nivel de 0,7087, niveles de 0,71, la rotura de este nivel y este mínimo de aquí de prácticamente, pues estos niveles por debajo de 0,71 son peligrosos de forma inicial, porque nos veríamos ya abocados a niveles por debajo del 0,70. ¿Vale? Y por debajo del 0,70, pues bueno, tampoco hay mucha cosa, tampoco hay mucha cosa, porque entonces ya iríamos mirando a niveles ya históricos de largo plazo de 0,60. Por lo tanto, podríamos estar viendo cómo ahora el par, lo que nos está formando aquí es un rebote que nos va a buscar la directriz del movimiento, que ahora mismo está situada en niveles de 0,7620, y a partir de aquí quizás veamos entrada aquí de bajistas para romper esta directriz de aquí y buscar ya niveles bastante más inferiores. Con el oro, pues hemos tenido una semana muy lateral. Vemos como, bueno, un impulso bastante importante la semana pasada, con motivo de en el mismo momento temporal, a la misma hora que la reunión de la OPEP, por lo tanto alguna implicación tuvo la reunión de la OPEP, y con el euro además actuando de activo refugio, pero bueno, el efecto se diluyó rápidamente durante la primera jornada de esta sesión semanal, y lo hemos visto marcando, bueno, pues un máximo en 0,85, mínimo en un máximo en 1085, un mínimo en 1063, pero ha estado prácticamente lateral toda la semana y sin noticias de mención. Si lo vemos un poco en el largo plazo, pues bueno, vemos el oro como está situado en una peligrosa zona de mínimos, ya habiendo dejado atrás el nivel de 1170, y veremos a ver qué nos depara, ¿no? Si lo alejamos un poco más, realmente, pues bueno, la rotura de esta zona, vamos a dibujar aquí, bueno, podemos ver también una zona aquí interesante, y luego ya estaría al nivel de los $1000 es el nivel psicológico que parece que el par está buscando desde hace tiempo, y veremos a ver si realmente pues el par es capaz de acercarse. Vemos aquí como francamente pues el par ahora mismo está en zona de control, en zona de soporte, por lo tanto una rotura debajo de este nivel pues ya nos llevaría prácticamente a los $1000 mirando en el largo plazo. Y vamos un poco con el petróleo a corto plazo. Después de la reunión de la OPEP de la semana pasada, pues bueno, más de lo mismo, ¿no? El par lo tenemos en $35 el barril, y con una tendencia bajista potente e importante. Por lo tanto, hay que estar bajista en este activo si es que operamos en él, porque realmente ahora mismo la fuerza y la potencia de los bajistas pues es clara y evidente para todo el mercado. Bueno, pues vamos un poco ahora a hablar del activo de la semana. Como sabéis, pues bueno, el activo de la semana en esta ocasión nos hemos decidido por el SP, porque bueno, creo que es evidente que el SP pues está un poco a la espera de lo que pueda suceder en Estados Unidos con la decisión de tipos, y veremos a ver pues qué sucede. Perdonad un momento, tengo una pequeña dificultad técnica con nuestro tablero, nuestro lápiz gráfico, que vamos a solucionar en 2 minutitos de nada. Esperemos. Ya tenemos solucionado el problema. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vaya, hemos tenido aquí un pequeño fallo. Bueno, solventado este problema que nos ha llevado un poco más de 5 minutos, pues vamos a iniciar el análisis detallado del SP, ¿no? El SP, pues bueno, los que ya lo seguís sabéis que tiene este nivel 2100, que es este nivel de máximos. Tenemos esta caída que se produce
14 en agosto, no, del 2015. Vale. Esta zona aquí de suelo y ahora mismo pues no ha logrado superar los máximos de nuevo. Tenemos esta vela semanal que nos queda, pues bueno, esta semana, una semana o un periodo ya último en el cual vemos que no hay mucho volumen, porque realmente yo creo que el mercado lo que está esperando es la decisión de Janet Yellen. Tenemos esta zona de aquí, que es esta zona por debajo de los 1500, que es una zona de soporte vital. Atención a la figura que nos está desarrollando, ¿no? Porque aquí vemos un 1, 2 y 3, es decir, si ahora vemos aquí esto y luego el par pues rompe, tendríamos una figura de breakout, de rotura de tendencia. Vemos aquí además como la media a largo plazo está por aquí. Por lo tanto, evidentemente la zona totalmente a considerar es esta zona inmediatamente por debajo de los 1900 puntos. Por ahora, digamos, el par está tranquilo, el Atlas no nos da ninguna señal como nos hizo anteriormente, pero debemos ser precavidos porque realmente veremos a ver cómo reacciona el par ante la decisión de la Reserva Federal, y a partir de aquí controlar mucho este nivel de los 1900 puntos. De todas formas, está claro que ahora mismo no es un buen momento para estar largo en renta variable norteamericana. Esa, digamos, es mi opinión hasta que no se clarifique un poco la posición. ¿Cuándo se va a clarificar un poco la posición del mercado? Bueno, pues para mí tiene un momento claro. Vamos a ver. Cuando este movimiento de aquí nos produzca un nuevo mínimo, la pregunta va a ser, ¿este mínimo está en una cota superior o inferior a esta? Si el mínimo está en una cota superior, podríamos empezar a pensar quizás en alguna pequeña recuperación, pero si el mínimo está por debajo o rompe por debajo, pues en ese momento debemos ponernos cortos si no nos lo hemos puesto ya de forma preventiva, ¿no? Ha roto las líneas también directrices de los movimientos de largo plazo, las más rápidas, por lo tanto pues precaución en este aspecto, y todos los ojos puestos en el día 16, miércoles, que es cuando se reúne la Reserva Federal, y veremos lo que sucede. Bueno, pues este ha sido un poco el activo de la semana. Apoyando todo esto, pues os avanzamos que vamos a hacer un pequeño articulito esta semana hablando pues de estos temas en forexperiencias.com, y pues podremos ver, entre otras cosas, cómo está evolucionando uno de nuestros indicadores, que es el índice de crecimiento, ¿vale? Es un indicador que podéis buscar en el artículo en la web, que intenta medir un poco la evolución de distintas economías. En este momento tenemos monitorizadas 3 economías y podemos ver cómo la economía USA, que es esta de aquí, pues bueno, ha efectuado una remontada en los últimos meses, a pesar de cierta debilidad en datos manufactureros que no acaban de funcionar del todo, pero el resto del mercado la verdad es que responde bastante bien, sobre todo los datos de paro, y por lo tanto a nivel global creemos que bueno, pues está produciendo, al menos en cifras macro, una ligera remontada, y por lo tanto pues esto apoyaría un poco la tesis de Janet Yellen, y podríamos ver entonces pues relativas subidas. Respecto a otras cosas, pues bueno, recordar los datos de esta semana, ¿vale? Revisad siempre los datos de esta semana antes de operar. Atención al miércoles, ¿vale? Porque es donde tenemos realmente el nudo de la semana y donde tenemos la incógnita de esta semana. Por lo tanto, mucha precaución este miércoles. ZW alemán el martes, también importante, ¿vale? Y acabamos la semana con el manufacturero de Filadelfia, con datos de desempleo, y con una conferencia de prensa del Banco de Japón el viernes. Por lo tanto, pues insisto siempre en esto, mucha atención en los datos macro, y bueno, pues que tengáis una buena semana de operativa, y nos vemos en forexperiencias.com. Un saludo.